Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9. Estás escuchando La Voz de Victoria. El Canto del Gallo. De 6 a 9 de la mañana. Ok, hermanos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en un programa más del Canto del Gallo cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos del 23 ya de agosto del 2017. Estamos aquí desde Monterrey, Nuevo León, transmitiendo vía telefónica con el hermano Leo Rivas, allá hasta Zacango, Estado de México. Pastor Leo, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano Hugo, muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los hermanos que ya nos están escuchando, Dios les bendiga. Y estamos muy bien, gracias a Dios. Y también, pues, el reporte con mi papá, de que, pues bueno, estuvo un poco enfermo y pues ya les estuvimos ahí pidiendo de sus oraciones. Y pues bueno, se encuentra estable, está ya mejor, pero todavía le falta que le hagan otra endoscopía para poder estar tratando el problema. Entonces, hermanos, pues les pedimos de sus oraciones. Lo que se necesita, pues, es que se recupere, que agarre fuerzas para poderle hacer la otra endoscopía. Y dos, pues bueno, provisión de Dios, ¿verdad? Para los estudios y pues para lo que es la endoscopía. Entonces les pedimos de sus oraciones, hermanos, por mi papá, el doctor Leonardo Rivas, aquí director de la Casa Hogar, por favor, hermanos. Claro que sí, varón, estamos orando por el doctor Rivas y bueno, vas a ver que todo va a salir bien. Apreciamos mucho en lo personal a tu papá y yo sé que va a salir todo bien. Y bueno, nuevos saludos a mi hermana Marilena, a mi hermano Celso que está escuchando allá en Wisconsin. Dios les bendiga grandemente, a la hermana Nancy también. Y bueno, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que vas a hablar? Pues bueno, hermanos, vamos a estar viendo Jerusalén e Israel, son inseparables. Ese es el tema del día de hoy, hermano. Excelente, pastor. Pues le dejamos el tiempo, adelante, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar viendo ahí Segunda de Samuel, capítulo 5, y bueno, vamos a estar observando y estudiando estos pasajes. Como también, ¿verdad? Nos hemos encontrado en redes sociales. Antes, hermanos, déjenme introducir acerca de ello antes de leer el pasaje. Antes no se tocaba el tema acerca de el evangelizar al pueblo de Israel, sino simplemente era evangelizar a todos y listo. Pero no sabíamos mucho acerca de Israel de manera específica. En cierto tiempo empezó, y pues bueno, en poco tiempo, hermanos, empezó ese amor y ese deseo para poder compartir al pueblo de Israel. Yo me acuerdo del hermano Lowe y la hermana Charlotte cuando llegaron aquí a Texcoco, como en otros eventos los estuvimos viendo, y fueron pues en esa parte de pioneros para el pueblo judío, de los cuales sabían acerca de Israel, hermanos. Y pues bueno, se ha dado que se ha evangelizado, se ha compartido, se ha dicho acerca de cómo llegar con un judío y poderle predicar. También de igual manera sus costumbres, lo que él está viviendo y poderle ayudar a esos judíos a que ellos puedan entender quién es su Mesías. Ahorita ya está más, ya estamos más empapados acerca de el compromiso, el poder evangelizar, el saber que no son salvos por ser judíos, no son salvos. Sabemos acerca de como el plan de salvación en el Antiguo Testamento. Hemos visto muchos temas, hermanos. Hemos visto acerca de también las fiestas judaicas en las cuales fueron puestas por Dios y también las que son puestas por el pueblo de Israel, como conmemorando la Torá. No es una fiesta de lo que es de la Biblia en sí, de Dios, pero es demostrando acerca de un agradecimiento a Dios por la Torá, que es la ley, el Pentateuco. Entonces, hermanos, en tiempos pasados eso se fue dando. Después, hermano, se daba ese amor hacia Israel. Después, hermanos, hoy en día hay gente que, pues bueno, está criticando ese deseo de poder evangelizar a los judíos.
y hay como una barrera en su pensamiento de estas personas, y viene a mi mente una o dos personas que de repente andan publicando de que no, pues que la gente hace propaganda por Israel y tenemos que hablar de la Biblia, y empiezan ahí con sus dilemas y su política, en el cual no están conscientes ni de lo que están ellos viviendo ni viendo, y que muchas veces la gente habla pero no está ellos haciendo nada por la gente, por el mismo pueblo, por las personas que no son salvas. Y bueno, ahorita les voy a seguir con este tema, pero quiero introducir a ello. Se da cuenta, empezaron con el hermano Lowe, y yo sé que hay más gente atrás de todos ellos, pero nosotros, al menos en mi caso, yo conocí al hermano Lowe, a la hermana Charlotte, de esa manera, empezar, ¿verdad? Después viene y hay más gente que está interesada, pero hay veces que no tenían bases para cómo saber diferenciar entre un mesiánico y un verdadero judío. Hoy en día ya estamos más capacitados, ya estamos más preparados, pero entonces viene la oposición de esas personas. Al principio había oposición, ¿verdad? Después también hubo oposición, y ahorita todavía sigue siendo y habiendo oposición. Y no estamos hablando de gente inconversa, estamos hablando de gente que se dice ser cristiana, iglesias en las cuales el pastor, ¿verdad?, es un pastor cristiano, y entonces uno diría, pues estaría apoyando el poder evangelizar a todo el mundo y al judío también, ¿verdad? Y pues bueno, podemos ver que yo tengo que entender que si voy a evangelizar, pues ahí nos habla en Romanos 1:16 al judío primeramente. Quiere decir que juntamente con el judío va a ser el gentil, y no es decir, pues el gentil es más importante que el judío, o el judío más importante que el gentil. No, sino los dos son importantes, porque son dos personas que si una o la otra se muere, se va al infierno. No importa si sea israelita o no sea israelita, se van al infierno de todas maneras por causa del pecado. Entonces, hermanos, hay oposición hoy en día. Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo acerca de Jerusalén e Israel. Son inseparables, puesto que hablan acerca de, no hagas propaganda política, no digas acerca de Jerusalén, de Israel, que hay una nación también que es Palestina, y empiezan a hablar, y uno dice, qué bárbaro, creo que esa persona no entiende, no quiere comprender, y aquel que bendice a Israel, aquel que bendice a Jerusalén, entonces será bendición, pero aquel que no bendice y aquel que es en contra de, pues entonces no va a tener la bendición de Dios y va a obtener lo contrario. Entonces tenemos que pensar también en ello. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, gracias porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a entender estos temas de manera adecuada, sin que nosotros entendamos mal el concepto, sino al contrario, que podamos aprender acerca de ti, y también, Señor, de saber que tenemos que orar por la paz en Jerusalén, y saber que tú, Señor, estás en control de todo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, una de las situaciones es, ¿cómo es posible que hay personas que te dicen hay que ser bíblicos, y cuando decimos vamos a orar por la paz en Jerusalén porque es bíblico, porque aquí lo dice en la Biblia, aquí en los Salmos, porque lo dice Dios que tenemos que orar por la paz en Jerusalén? Y dice la persona, sí, es bíblico, hay que hacerlo. Pero no empiezas a decir que Jerusalén o que Israel es importante o que es la ciudad, eso no, esos son los sionistas y son capitalistas y son personas y que etcétera. Entonces yo no entiendo, ¿cómo que está a favor de lo que dice la Biblia pero está en contra de lo que está pasando? Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que estar orando por la paz en Jerusalén. Y entonces, si estoy orando por la paz en Jerusalén, lo que tengo que hacer es decirle a la gente que son los judíos que yo estoy haciendo eso por su pueblo, para que ellos entiendan acerca del amor del Mesías, de ellos, ¿verdad?, por ellos. Y que si está utilizando un gentil, que soy yo,
y que estoy llevando la palabra de Dios y le digo, estoy orando por la paz en Jerusalén, ellos abren los ojos y dicen, bueno, entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están orando por un pueblo que no es su pueblo? Porque nuestro Salvador nos ha dicho y nos ha alentado para orar por ustedes, porque ustedes son el pueblo escogido de Dios. Y estamos hablando, hermanos, no que el pueblo escogido de Dios fue con el rey David, que vamos a estar viendo aquí en 2 de Samuel, y listo, o sea, ya fue con Jacob, ya se dio. Hoy en día ustedes no son el pueblo escogido de Dios, ustedes simplemente son otra gente más que está ocupando un lugar. Entonces, eso es una situación muy grave, muy mala en este momento. Vamos a estar viendo aquí el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 5, y dice de la siguiente manera, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y después dice, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciegos ni cojos no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y lo puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Podemos ver acerca de la ciudad de David, acerca de estos lugares, y lo podemos ver de manera muy específica. ¿Qué pasó con estas personas? Es cuando sube contra los jebuseos, y David derrota a los jebuseos porque Jehová estaba con él. Estuvo reinando, ¿verdad? Y podemos ver que reinó desde los 30 años de manera ya completa. Y cuando vemos que Israel y Jerusalén, podemos ver que no podemos separarlo. Estamos hablando, hermanos, escuche bien, la tierra. No estamos hablando, hermanos, acerca de que ahorita de manera espiritual. Estamos hablando acerca de el territorio. Estaban en Hebrón, ¿verdad? Estaban las tribus de Israel, y entonces fueron hacia lo que es donde está Jerusalén, y ahí estaban estos jebuseos, y David los derrota. Entonces, hermanos, ahí es donde, esa es la parte donde que podemos entender que Israel y Jerusalén para ellos es importante. Y tomaron ahí la fortaleza de Sión. Nosotros vamos viendo, hermanos, que Jerusalén es un territorio. No es la cuestión de una barda, unas paredes o un lugar como alguna construcción, sino es el territorio y lo que hay en ese territorio, por el valor que se tiene en ese lugar. Israel son las tribus, ¿verdad?, de los hijos de Jacob y la descendencia de ellos. Entonces, Israel, o sea, la gente, las personas, ocupan Jerusalén, lo que es el territorio de ese lugar. Vamos entendiéndolo muy fácil. Y entonces, hermanos, cuando se nos dice acerca de la Jerusalén y acerca de Israel,
empezamos a pensar que es algo de manera espiritual. Antes de llegar a ello, tenemos que empezar a entender primeramente que es un territorio. Son gente que tiene que ocupar un territorio. Entonces, inseparable por derecho histórico que es Jerusalén e Israel. Quizás no hay otra ciudad en el mundo que ha sido tan preciosa o a tanta gente, hermanos, ese aprecio y ese amor. Si se da cuenta, hermanos, quieren ir a Jerusalén, no nada más cristianos, sino cristianos, judíos, también a lo que son los católicos, también muchos grupos y religiones quieren ir hacia Jerusalén. Hay mucha gente que quiere ir al Taj Mahal o que es también a la Meca, pero no hay un grupo de mayor gente que quiera y aprecie más Jerusalén. Y no estamos hablando de un tiempo para acá, sino estamos hablando de todos los tiempos, hermanos. Jerusalén era muy deseada, aún por los enemigos del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy siguen deseando Jerusalén. Entonces, hermanos, ya empezamos a ver acerca de por qué son inseparables, pues acerca de por derecho histórico. Uno de ellos es porque hay una ciudad que ama el mundo y quisiera ir a ese lugar y procuran poder ir a ese lugar, hermanos, y esto es Jerusalén ahí en Israel. Hoy en día Jerusalén está como memorial vivo de la debilidad de la humanidad y la soberanía de Dios, hermanos. También hace más que 3000 años el rey David conquistó la ciudad antigua de Jebús y le dio el nombre Jerusalén, como lo acabamos de ver. También el Talmud babilónico lo explica así. Israel está en el mero centro de la tierra y Jerusalén está en el centro de Israel. Eso es en Tanhuma 106, es acerca del Talmud babilónico. De hecho, Jerusalén es la niña del ojo de Dios. Zacarías capítulo 2, versículo 8, hermanos. Eso es un dato importante. Estamos hablando de la gente, las personas o el territorio. Estamos hablando de Jerusalén, el territorio, hermanos. ¿Se da cuenta? Israel es la gente, Jerusalén es el territorio. Y pues bueno, también podemos ver el autor judío y líder sionista, el Hanan Leib Lewinsky, dijo: sin Jerusalén, la tierra de Israel es un cuerpo sin alma. Y pues ciertamente nosotros entendemos que si no estuviera y no hubiera Jerusalén y explotaran Jerusalén, el territorio, hermanos, aun cuando hubiera gente, hermanos, sería nada este lugar. Ahora, entendemos acerca del valor de manera bíblica, hermanos, del territorio de Jerusalén, hermanos. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo. También, desde el momento cuando Abraham intentó ofrecer a Isaac como sacrificio en el monte Moría, Génesis 22, Dios estableció su plan en redentor usando a Israel, Jerusalén y el monte del templo como su punto de enfoque para la historia del mundo. Fue en esta ciudad que Dios iba a llamar la atención del mundo a sí mismo. Históricamente, el pueblo judío siempre ha vivido en la tierra de Israel desde los días de Moisés, a pesar de los tiempos del exilio. No importa cuánta tierra sea regalada a otros, Israel y Jerusalén son una herencia eterna, hermanos. Eso es algo que vamos a verlo en Éxodo capítulo 32. Dice aquí, Éxodo 32, 13, dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad. Pero, ¿qué dice? Que la tomarán por heredad para siempre, hermanos, para siempre. No estamos hablando, hermanos, acerca de las personas que son para siempre, sino el territorio. Y también acerca del nombre, acerca de Israel, la gente, y el territorio de lo que es Jerusalén.
Cuando se habla y nosotros hablamos hoy en día acerca de Israel, nos recordamos y pensamos en un lugar, en una nación, en un pueblo. Y tenemos que entender acerca de ese pueblo son la gente, las personas. Pero cuando hablamos de Jerusalén, hermanos, no estamos hablando de las personas que habitan ahí, sino del territorio y de lo que ha pasado en ese lugar. Entonces, hermanos, yo no puedo separar Israel y Jerusalén, porque Israel fueron la gente que llegó y en ese lugar que fueron el pueblo escogido de Dios, como también Jerusalén es el territorio que podemos nosotros observar a través de los mapas, a través de lo que es el internet, que esa tierra le pertenece a Israel, de manera no por unos cuantos días o un tiempo, sino que es eterna, es para siempre. Y una de las situaciones que podemos observarlos aquí, hermanos, es que por más que han querido destruir, por más que han querido desechar y han querido sacar al pueblo judío de su territorio, se sigue regresando y siguen estableciendo ahí ese lugar en Jerusalén, hermanos. Sigue habiendo judíos, sigue habiendo hebreos, sigue habiendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue habitando en la tierra en la cual Dios les ha dado, que es la tierra de Canaán, y en ese momento se convierte ya en la tierra de Israel, y en el cual el punto, el céntrico, es Jerusalén. Podemos nosotros observar qué tanto nos menciona Jerusalén en la Biblia. Y el Señor Jesucristo apreciaba Jerusalén, tanto, ¿verdad?, cerca de Jerusalén, hermanos, y pues el territorio de Israel, y pues específicamente Jerusalén. Ahora también dice históricamente el pueblo judío siempre ha vivido en la tierra de Israel desde los días de Moisés, a pesar de los tiempos del exilio. Y una de las situaciones, hermanos, es que ya lo pudimos observar acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos llegaron a ese lugar. Ya vimos acerca de dónde iba a ser el sacrificio, pero también, hermanos, empieza a llegar desde Siquem, lo que es Abraham. Abraham llega a Siquem, después entre Betel y Jai en el monte, después se va a lo que es al Negev, del Negev a Egipto, de Egipto regresa hacia lo que es Hebrón, y pues bueno, ahí en el monte de Jai, después va a sacrificar ahí en el monte Moría o monte Moriah, y entonces, hermanos, ahí empezamos a ver que Dios les está dando esa tierra todo completamente, y el centro donde quiere el Señor que esté es en Jerusalén, hermanos, es en el monte Moría o en el monte Moriah. Y también, hermanos, el enlace histórico más importante del pueblo judío a Israel y Jerusalén es el hecho de que Dios prometió y dio a la tierra a Abraham, Salmo 105, 9 al 11. Bíblicamente, históricamente, Jerusalén e Israel son inseparables. Eso es una verdad que nadie lo puede cambiar, que por más que critiquen, digan, hablen, o que mencionen en redes sociales, o que lo empiecen ahí a tuitear, o que lo digan, o que lo publiquen, hermanos, no se va a cumplir, o que van a decir la gente, tiene razón esta persona, qué ciego he sido, Jerusalén no es nada, Israel tampoco, ay, esos ya Dios los dejó aparte, pero hay que orar por la paz en Jerusalén, pero no tengo que orar por la gente de allá de Jerusalén, ni por esas personas, no, yo tengo que orar por la paz de Jerusalén, pero no por ellos. Entonces, ¿por quién vas a orar? O sea, ¿qué? ¿Vas a orar para que Dios bendiga, qué? ¿El pedazo de tierra nada más? ¿O cómo? Eso es lo que a veces uno no entiende de esas personas que se creen de manera muy bíblica, sin entender lo que están diciendo y que no hay una coherencia en su hablar. Esto también, hermanos, es cuando podemos observar que mucha gente dice y habla sin entender. Pero hay una situación. ¿Cuánta gente sigue a esas personas? Y me he dado cuenta. Cuando yo publico algo, mínimo, no son tantos likes, de 100 o 200 likes, pero por lo menos yo digo, bueno, lo ven las personas y ponen like 20, 30 personas. Y dicen amén y tiene 2, 3 comentarios. Pero cuando una persona así publica algo de esa manera acerca de, en contra de y estar atacando a, entonces, hermano, yo lo veo y de repente veo
tiene 3 días su comentario y nadie lo ha visto. O de repente veo y digo, su comentario, 1 like o 2 likes, de repente de personas, pues, corderos, ¿verdad? Borregos que le siguen sin entender lo que están diciendo. Y hermanos, hay que tener cuidado, hay que aprender bien y no sentirnos que nosotros podemos saberlo todo o que nosotros estamos en lo correcto siempre. Hay que investigar, hay que empezar a leer, hay que empezar a estudiar, hay que investigar bien, hermanos. Y uno de esos temas muy importantes es que Jerusalén e Israel no pueden ser tomados en cuenta como separados, sino que son inseparables, que lo tenemos que tomar para un estudio juntos. Entonces, cuando se habla de Israel, tú piensas en Jerusalén. Cuando te hablan de Jerusalén, tú piensas en Israel. Fácil. No vas a pensar, Jerusalén, ¿en dónde está? ¿En Italia? ¿En Roma? ¿En la Meca? ¿En dónde está? Ay, se me olvidó Jerusalén. Ay, ¿quiénes son estos? ¿Y quiénes son la descendencia? Pues yo creo que los maometanos. Entonces, hermanos, ya lo vimos por esa parte. También inseparables por derecho espiritual. David estableció a Jerusalén como la capital nacional de Israel. Su hijo Salomón construyó el templo, haciendo de Jerusalén la capital espiritual de Israel. Se construye el primer templo, segundo templo, y se va a construir tercer templo. De manera espiritual está conectado con Dios en Jerusalén. No agarró la tierra, ni otras ciudades, ni otros lugares, sino fue en Jerusalén. Vamos entendiendo eso. También Jerusalén es la ciudad y esto es importante, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, cuando regresa ahí en Jerusalén, es la ciudad de Melquisedec, el rey de Salem, o el rey de paz? Y es la misma ciudad donde adoraban a Abraham, Isaac y Jacob, hermanos. Eso lo podemos observar en todos los ámbitos y en el estudios bíblicos. Aun cuando vivían en diferentes lugares, porque estuvieron viviendo en Hebrón, ¿verdad? Estuvieron viviendo en Siquem, en Betel, en Peniel, etcétera, pero el lugar donde se congregaban o que habíamos y podemos observar acerca de ese lugar más emblemático es Jerusalén, hermanos. Y es cuando le sale en encuentro, ¿quién? El rey de paz, el rey de Salem, que es Melquisedec. Ese es un detalle muy importante. También, antes de que Moisés llevara a los hijos de Israel a la tierra de Canaán, Dios prometió a Israel un lugar de adoración. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 12. Vamos a ver en esta porción. Dice aquí, Deuteronomio capítulo 12. Versículo 1, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ellas. Todos los días de vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todos árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y sus imágenes de acera, consumiréis con fuegos y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y hallaréis, y allá iréis. Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en las cuales Jehová tu Dios te hubiereis bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios.
Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Hermanos, aquí podemos ver, y en los siguientes vamos a ver acerca de los holocaustos, los diezmos, las ofrendas, pero hay algo que es interesante. Y uno diría, aquí no dice Jerusalén. Piense un poco. Aquí lo lleva Josué. Entran a ese lugar. Ahí está al otro lado del Jordán. Hay más tierra. Y después de esas tierras, ¿verdad? Ya incluyendo Belén, después está Jerusalén. Pero hay un detalle. El rey, y podemos observarlo, que el rey David lo pone ese lugar como capital, pero antes ya había sido ahí sacrificado antes, hermanos, y llevado holocausto y ofrendas con Abraham. También, hermanos, en ese lugar es donde de manera espiritual en Jerusalén, por lo que es Israel. Y es ahí donde se empezaron a ofrecer las ofrendas, los diezmos y todo. Y después es establecido por ¿quién? Por David. Ahora, ¿por qué creen ustedes que lo van a tomar Jerusalén como un lugar de sacrificio? Porque en ese mismo lugar, años atrás, sacrificó no nada más, iban a sacrificar a Isaac con Abraham, pero también en ese lugar Isaac, Jacob y todos los demás era un lugar importante para ellos. Y en este caso, por eso les dice, en el lugar donde vas a estar habitando, y voy a poner una de las tribus. Eso es interesante, hermanos, porque si uno empieza a observar los mapas, empieza a checar cómo se empezaron a distribuir lo que era todo aquel lugar, y cómo se dio la repartición de la tierra. Usted puede notar que a Judá se le da ¿quién? Donde está Jerusalén, Belén, Hebrón, Gad, Engadí, Debir, Gaza, Escalón. Esos lugares es donde se les da a Judá. Y eso es importante, hermanos, porque en ese lugar, Judá, y váyalo relacionando bíblicamente, es de la tribu de Judá. Vamos a verlo acerca de la primogenitura. Se la quitó a y podemos ver que no se la dio a Rubén, a Simeón, a Leví, por las situaciones que ellos vivieron, y llegó hacia Judá. Judá siendo a él llevado lo que es la primogenitura, de lo que viene el Señor Jesucristo, el Mesías. Y entonces, hermanos, en ese lugar, dado a entender que también Jerusalén, Belén y Hebrón, 3 lugares importantes en la historia. Hebrón, donde habitaban, donde estaban, donde habitaron Abraham, Isaac y Jacob, y donde también después regresan los hijos de Israel y habitan ese lugar porque era de la tribu de Judá. Jerusalén, la capital, el lugar importante, el lugar donde es marcado todo, el monte Moría, o también ahí el monte Sión, etcétera, etcétera. Es algo bastante interesante, hermanos, con esta situación, porque no se puede desligar Israel y lo que es Jerusalén. Es un derecho espiritual y lo podemos ver acerca de la adoración. También cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, fue confirmado que Jerusalén sería el centro de culto para Israel y por fin para el mundo entero. Isaías 56, 6 al 7. También cuando Salomón había cumplido la construcción del templo,
Dios mismo dijo, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Segunda de Crónicas 7:15 al 16. También el templo se hizo el punto de enfoque de Jerusalén por todos los años de la historia de Israel y sigue siendo especial en el corazón del pueblo judío a pesar de su destrucción y ausencia. A pesar de que no haya un templo, hermanos, sigue habiendo una conexión con Dios en ese lugar. Ahora, entendemos, hermanos, y comprendemos, porque de repente se malentiende, y dice uno, voy a visitar Jerusalén, yo estuve en Jerusalén, ciertamente se siente diferente, uno entiende cosas diferentes, y empieza a comprender más acerca de la Biblia, no porque de repente llegue a un conocimiento que uno no tenía, sino que por lo que hemos estudiado, uno empieza a valorar más la situación. Pero hay una cosa, hermanos, que muchas veces uno mismo piensa que como una persona que me dijo, pastor, por favor, lleve este papelito para el muro de los lamentos para que Dios me escuche. Usted que va más cerca de Dios y yo más cerca de Dios, hermano, discúlpeme, no puedo llevar, así Dios escucha allá como aquí. Es que no es la situación del lugar, si nos escucha o no nos escucha Dios, sino es la persona si está en comunión con Dios. Pero ese lugar, hermano, es puesto por Dios para la adoración para Él. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, hermanos. Ahora, cuando uno va y adora, de manera que somos gentiles, pero somos salvos, hermanos, hay una conexión con Dios, sabiendo que estamos en el lugar donde puso Dios para poder adorarle a Él, y cómo es el lamento de nosotros por Israel, por la cuestión de que no son salvos. Espiritualmente es un derecho en el cual se da tanto Israel como Jerusalén, no se puede desligar. No hay una situación de que podamos decir, vamos a mover a Jerusalén y lo vamos a decir que es en Galilea, o lo vamos a mover en Jerusalén y va a ser en Belén, o va a ser en Hebrón, o va a ser en Siquem o en Betel. No se puede, hermanos. Tiene que ser ahí, en Jerusalén, hermanos. Ya está establecido por toda la eternidad. También el templo se hizo el punto de enfoque en Jerusalén, hermanos. Y aun cuando no hay templo, ese es el lugar donde es el lugar de adoración. Ahora, por último, hermanos, inseparable por derecho eterno. Como el rey David estableció la capital nacional de Israel y Salomón estableció la capital espiritual, el Mesías establecerá a Jerusalén como la capital de Israel en el milenio. Y esto hay que verlo, que es en Salmo capítulo 2, versículo 6. Y dice de la siguiente manera, 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Y de qué está hablando? El monte Sión, el lugar, monte Moría o monte Moriah, este lugar donde ha puesto a su rey sobre Sión, mi santo monte, dice Dios, ¿acerca de quién? De Jesús, ahí en ese lugar que es Jerusalén. Bueno, también desde aquí saldrá la ley del Señor por todo el mundo, Isaías 2:3. En el futuro el Mesías luchará y conquistará todas las naciones allí en Jerusalén, Zacarías 14:2-4. ¿A dónde va a llegar el Señor Jesucristo? A Jerusalén, enfrente donde está, ¿verdad?, la muralla, está el Monte de los Olivos, va a llegar, va a partir y va a hacer ese caminata hacia lo que es adentro de la muralla, pero todo eso es Jerusalén y va a empezar ahí y todo el recorrido, ¿verdad?, hacia lo que es el Valle de Megiddo, a lo que es el río Éufrates y de regreso, ¿verdad?, ahí va a poner su lugar, su trono, ahí en Jerusalén, hermanos. También, hermanos, pero es la promesa de una ciudad eterna que da esperanza y gozo a cada creyente, judío o gentil. Como dice el Talmud, Berachon, eternidad quiere decir Jerusalén. Hay una situación, hermano, es que hay una promesa y es la Nueva Jerusalén, hermanos, y que es de manera espiritual, está ya en los cielos y que estamos hablando
cuando se dice espiritual y cuando se dice de manera que está en los cielos, no es una imaginación, sino que es real en la tierra, pero hay en el cielo. Y en ese cielo es donde se marca y donde va a estar eternamente. ¿Por qué no habla de otro lugar? ¿Se acuerdan que dijimos acerca de qué? De un pedazo de tierra, un territorio, y eso es Jerusalén, y en el cielo va a estar ese territorio, no el mismo que está en la tierra, pero estamos hablando que es una sombra de lo que está allá en el cielo, lo que está aquí en la tierra. Y por eso, acerca de Jerusalén, y arriba, vamos a ponerlo de esta manera, es la nueva Jerusalén, donde está, ¿verdad?, allá en los cielos. Y es eterno, hermanos. En la misma ciudad buscada por Abraham, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. La Biblia declara que será una nueva Jerusalén construida por los santos, Hebreos 12:22, Apocalipsis 21 y 22. Es esta esperanza que da a luz el plan de Dios para las edades y empieza y termina en Jerusalén. Para entender la Jerusalén histórica, espiritual y eterna, uno debe de ver que Israel es el reloj profético de Dios, porque Jerusalén e Israel son inseparables, y eso lo entendemos hasta el día de hoy. La perspectiva, el día de hoy, el pueblo judío ha sido esparcido por el mundo durante casi 2000 años, buscando la esperanza, el amor y el Mesías. Hoy en día el pueblo judío está volviendo a su tierra ancestral según la profecía bíblica de Isaías 43, 5 y 6. Jerusalén es el punto de enfoque y el deseo del pueblo judío en todas partes. No importa dónde se encuentre el judío, aunque el judío no esté en Jerusalén, Jerusalén siempre está en el judío. Probablemente el símbolo más poderoso del enlace entre el judío, el pueblo judío y Jerusalén se encuentra en la ceremonia tradicional de la boda judaica. Al final de la ceremonia, el novio rompe un vaso de cristal simbolizando la destrucción del templo. Así es la idea: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Salmo 137, 5 y 6. Porque Jerusalén es el corazón de Israel, tiene que estar en el corazón de cada creyente en el Mesías. Si el creyente toma en serio la Biblia, debe de tomar también en serio a Israel y Jerusalén. De hecho, cada persona tiene el mandato de pedir por la paz de Jerusalén. Salmo 122, 6. Es nuestra responsabilidad hacerlo hasta que venga el Mesías para mostrar una vez para siempre que Jerusalén e Israel son inseparables. Una de las situaciones, hermano, entonces, que tenemos que entender es que Jerusalén e Israel son inseparables y que nosotros tenemos un mandato. Nosotros no somos judíos, pero sí somos creyentes y somos personas que hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que amar a Jerusalén y tenemos que entonces comprender que Jerusalén es la tierra del Mesías. Y entonces, hermanos, nosotros mismos tenemos que comprender y atender a la voz de Dios. Yo no soy judío, yo soy gentil, pero yo apoyo a Israel. Yo oro por la paz en Jerusalén. Y si oro por la paz en Jerusalén, ¿por qué no puedo promover a Israel y a Jerusalén como un lugar en el cual Dios está poniendo su mirada, puesto que es la niña de su ojo? Entonces, hermanos, hay que entender bien realmente qué es Jerusalén, y que si entendemos quién es un israelita y qué es Jerusalén, podremos entender acerca de lo que es desde el Antiguo, Nuevo Testamento, como las profecías que un día se estarán cumpliendo, lo podremos entender, puesto que todo se va haciendo ahí. Se llega, se da, se establecerá el reino milenial, el Señor Jesucristo pondrá ahí su trono, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, entendemos por qué Israel y Jerusalén son inseparables. Hay que entenderlo de manera bíblica y hay que entenderlo de manera que, hermanos,
históricamente, espiritualmente, qué más, la perspectiva que se tiene el día de hoy, etcétera, etcétera. Usted tiene que orar y amar al pueblo de Israel con todo su corazón, hermano, y eso le estoy promoviendo, sí, le estoy diciendo, ore por la paz en Jerusalén. Vaya y predíquele al judío como al gentil, que no haya una distracción y que tampoco, ¿verdad?, que le empiecen a engañar gente, en los cuales ni aman a Israel, ni aman a los judíos y no aman a Jerusalén, y entonces se creen que ellos pueden y piensan que están haciendo bien sin estar atendiendo a los mandatos de Dios. Yo platicaba la otra vez con una persona y me decía que cree que acerca de todo esto de Israel, de Jerusalén, y por enseñanza pues está promoviendo el sionismo y que etcétera, etcétera, y pues puras cosas que uno se queda pensando y digo, a ver, ¿tú crees que es bíblico poder hablarle a un judío de Jesucristo, sí o no? No, pues que sí, dice acá todo el mundo. Y también dice, le digo, al judío primeramente, ¿cierto? O quiere decir que no es únicamente, no es nada más particularmente a uno, sino que estamos diciendo que es al judío primeramente y también al griego. Mientras que uno va a evangelizar al judío, uno va encontrando gentiles. Te pregunto, ¿tú has evangelizado a un judío? Es que la otra vez un pastor nos llevó y que nos dijo, y no, te estoy preguntando, ¿evangelizaste a un judío? ¿Les estás evangelizando a un judío hoy en día? ¿Estás haciendo la obra de Dios hoy en día? ¿Estás realmente predicándoles a los judíos? ¿Sabes el plan de salvación? ¿Sabes acerca del plan de Dios y de salvación en el Antiguo Testamento? ¿No lo sabes? ¿Sabes unos cuantos pasajes, los más conocidos, pero y si te preguntan acerca de y cómo y hacia dónde me lleva cuando yo tengo pecado en el Antiguo Testamento, me lo podrías mostrar? Y entonces le saqué varias preguntas y le hice varias preguntas, a lo cual simplemente no me contestó, no, pues es que no, le digo, entonces es más fácil poder decir y criticar y poner en redes sociales que yo no estoy de acuerdo, pero no estoy haciendo nada por. Y si no estoy haciendo nada por el pueblo de Israel, entonces quiere decir que entonces estoy hablando y no estoy cumpliendo un mandato de Dios, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y ese mandato de orar por la paz en Jerusalén habla de un territorio, habla de la gente, porque cuando se habla de Jerusalén no puedes despegar a Israel. Hablas del territorio y de la gente. ¿Y quién es ese lugar y de quién es? Del rey de Salem, que es el rey de paz. Así que hay que entender que estamos orando por la tierra como por la gente. Eso no lo entiendes. No, pero es que políticamente y todo, le digo, políticamente, pues agarra y ve y critica y levanta lo que quieras contra nuestro gobernador, nuestro presidente, como quieras. Pero también ahí nos dice que hay que orar por los gobernantes. En Jerusalén, si te gusta cómo es el mandato de la gente, o no estás de acuerdo con Benjamín Netanyahu, no te estoy diciendo que estés de acuerdo con él, te estoy diciendo que estés de acuerdo con Dios, no con la gente, con las personas. Hay que orar por la salvación de ellos, hay que orar por esa nación, porque es de manera bíblica. No estoy diciendo que estás de acuerdo con lo que ellos digan, te estoy diciendo que estés de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y así como que nada más quedaba ahí pensando y pues bueno, digo, yo no sé qué va a pasar con ese tipo de personas, pero una cosa sí sabemos, hermano, que si usted y yo no lo hacemos, estamos realmente pecando, hermanos, y tenemos que estar nosotros orando por la paz en Jerusalén, y cuando lo hacemos, que oramos por Jerusalén, también estamos orando por la gente que es los israelitas.
Entonces, hermano, eso está muy bien. Y vamos a estar viendo para la siguiente, imagínense, bueno, no les comento, pero vamos a ir viendo ese estudio del Salmo 122:6 acerca de por qué orar por la paz en Jerusalén. Y está cortito, pero ahí también, ¿verdad? En esos lugares han pasado muchas cosas. Y ahí en Jerusalén, y vamos a ver algunos datos importantes como el año hebreo y el año común, lo que son los eventos, qué pasó, cómo se repartieron la tierra, en qué año, para que nosotros nos demos una idea y qué es lo que ha estado pasando hasta el día de hoy. Está bastante interesante, así que pues bueno, hermanos, esperando poderlo tener para la siguiente semana, esto acerca de el Salmo 122:6. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido bueno, gracias porque tú has tenido a bien escoger tu pueblo, y Señor, ¿quién somos nosotros para decir si eso nos agrada o no nos agrada? Tú escogiste a un pueblo para ti, un pueblo en el cual, Señor, ahora podemos ver que también la iglesia es un pueblo, y de dos pueblos hiciste uno, de un gentil y de un judío, ahora hiciste la iglesia. Señor, gracias te damos porque podemos entenderlo, podemos comprenderlo y saber que ahora somos tus hijos y que tú tienes un lugar donde es Jerusalén y en el cual oramos por la paz en Jerusalén, Señor. Sigue bendiciendo ese lugar como a la gente y, Señor, que tú ayudes a los corazones de las personas a poder aceptar al Mesías como su Salvador, como su verdadero Mesías, y que no estén buscando o esperando otro. La tristeza es que muchos serán engañados. Pero, Señor, ayuda a los misioneros que están en esos lugares para poder predicar tu palabra. Gracias te damos y, Señor, que sigamos confiando en ti, que sigamos viendo, Señor, lo que es tus mandatos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor, qué bendición la enseñanza de esta mañana. Y bueno, gracias por tu tiempo. No sé si antes de despedirte tienes un saludo que enviar. Pues, hermano, pues ya tenía rato, ¿verdad?, de que no podía estar aquí en el programa, y pues bueno, fue por esas complicaciones con lo de mi padre, y pues bueno, las actividades que hemos tenido. Nada más les comento, hermanos, tuvimos el homenaje a Israel, no sé si se acuerdan que estuvimos y les pedí que estuvieran orando por nosotros. Gracias a Dios vinieron de la embajada de Jerusalén, de Israel, y también muchos judíos, vinieron como unos 4 o 5 judíos, más los de la embajada, que fue uno, pero ese uno es el embajador, y después del embajador, no sé cómo le podríamos llamar, subembajador, representando la embajada. Y hermanos, para el siguiente año, hermanos, nosotros estaremos cumpliendo 20 años en la Casa Hogar. En este mes, hermano, en agosto, estamos cumpliendo 19 años en la Casa Hogar. Ya 19 años, yo me siento ya viejo entonces. Y para el próximo año será el número 20. Y esta persona nos dijo acerca de quiere estar haciendo algo especial para la Casa Hogar, y que puedan venir los de la embajada, hermanos. Va a ser algo que va a ser de gran bendición y que nos va a dar nuevamente la oportunidad de testificarles. Yo pude testificar y pude dar el plan de salvación, de manera que con el Tanaj, con el Antiguo Testamento, hermanos, y fue de gran bendición, hermano. Lo voy a estar subiendo por estas situaciones de estas semanas, hermano, discúlpenme, no he subido mucho a YouTube, pero voy a estar subiendo, y vamos a estarlo viendo ahí en el YouTube, lo que pasó con esta persona de la embajada, y cómo es que salimos también en la revista y ahí en los enlaces del internet al siguiente día de que vinieron a la Casa Hogar, y hay un canto de los niños, ¿verdad?, en hebreo, pero que habla acerca de un salmo, hermanos, y está bastante interesante, y pues hablándoles de Jesucristo como su Mesías, hermano, de manera abierta, porque sabían que venían una iglesia, que eran los niños que están aquí, son cristianos, de manera que son cristianos bautistas, no cristianos católicos o de otra denominación o religiones, ¿verdad?, que se llama.
y fue bastante interesante, hermanos, y gracias, hermanos, por los que estuvieron orando y esperando para el siguiente año poder pedir a muchos hermanos que puedan acompañarnos y pues bueno, que puedan venir y que podamos disfrutar con este evento celebrando los 20 años de la Casa Hogar, ¿verdad? Y del coro Ríos de Misericordia, hermanos. La Casa Hogar, pues bueno, ustedes saben, se llama Sublime Gracia. Así que, pues bueno, les mandamos un saludo a todos los hermanos que estuvieron orando por nosotros. También, ¿verdad? En especial, yo quiero saludar, que ya tenía tiempo, al hermano Luis García, al hermano Elías, ¿verdad? El hermano Elías, saludos, Dios le bendiga, hermano. También al jefe Juan Romero, ¿verdad? Y echándole muchas ganas, que son siempre de bendición. Gracias a todos ustedes, hermanos, que es una bendición. Sigan adelante y pues bueno, primero Dios ahí el próximo miércoles para esta, pues podemos decir segunda parte, porque vamos a hablar del Salmo 122:6 y eso está bastante interesante. Así que gracias, hermano Hugo, gracias por permitirme estar aquí en el Canto del Gallo. Claro que sí, pastor, que el Señor te bendiga y seguimos orando por tu papá. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Amén. Vamos con un canto y ahorita entramos con el evangelista David Abbott. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Soñé que fui a un lugar lejos, escribirlo, no sé cómo empezar. Su esplendor yo recuerdo y hasta puedo verlo ahora mismo. Quisiera yo estar. Era una ciudad donde no había mercado, podían comprar o vender y todo brillaba en esa ciudad. No había cárcel ni juicios ahí. Para mí ese era el cielo, que es de oro con su resplandor. Para mí ese era el cielo, le gana todo lo que he visto hasta hoy. Cuando pienso en el cielo, tengo que pensar en ti. Quiero verte en el cielo y se cumplen mis sueños ahí. Mire a papá y a mamá, que con gozo cantaban, muchas almas yo reconocí. Mire a millones de ángeles alrededor de su trono y de rodillas también estaba yo ahí. Para mí ese era el cielo, que es de oro con su resplandor. Para mí ese era el cielo, le gana todo lo que he visto hasta hoy. Cuando pienso en el cielo, tengo que pensar en ti. Quiero verte en el cielo y se cumplen mis sueños ahí. Y se cumplen mis sueños ahí. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana.
Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán, pero allá con mi Jesús, cuando brille en plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En la Sión, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, mas lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás. Cuántas veces ya estamos casi a punto de caer. No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Pastor Hernán Cortés, que ya está cantando con los angelitos allá en el cielo, ¿verdad? Y bueno, ya queremos enviar un saludo al Pastor Roberto Armendáriz hasta allá Toronto, Canadá. Si no, se nos va a sentir que no lo saludamos. Pero bueno, saludos a mi hermano Roberto Armendáriz, pronto ya va a estar aquí en Monterrey. Y bueno, ya tenemos en línea al evangelista David Abbott. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, hermano, gracias a Dios estamos bien, bien contentos de poder estar en esta mañana aquí en el programa. De veras es una bendición cada vez el poder predicar la palabra de Dios. Qué bueno, pastor, y nos da gusto. Ahorita fuera del aire platicábamos que ya tuvo la oportunidad de predicar en una misión y que su salud va mejorando, bendito sea Dios. Sí, gracias a Dios, hermano. Este domingo pudimos estar en una misión aquí en una colonia en Ciudad Victoria. El pastor, bueno, la esposa del pastor dio a luz a su bebé el sábado. Entonces el hermano me pedía que si podía apoyarle el domingo con las predicaciones y bueno, gracias a Dios que pudimos estar, predicamos bíblicamente como los rabinos sentados, como Jesús lo hacía, pero predicamos, gracias a Dios. Qué emocionada, que me da gusto, pastor. Yo sé que cuando uno de repente deja de predicar por un rato, por X o Y razón, es emocionante volver a hacerlo frente a una congregación, ¿verdad? Sí, hermano, sí, gracias a Dios que en estos 3 meses no hemos dejado de predicar, pero sí habíamos dejado de predicar en frente de una congregación y pues poder mirar los rostros y mirar a los hermanos emocionados escuchando la palabra, de veras es algo inexplicable. Aquí por el radio o por los mensajes de WhatsApp pues no miras los rostros y aquí predicando en vivo es otra cosa y damos gracias a Dios por la oportunidad. Qué bueno, pastor. ¿Y esta mañana cuál será el tema del que nos va a predicar, pastor? Sí, hermano, quisiera esta mañana predicar, hay una historia bien conocida en la Biblia, la historia de Jonás, pero en esta mañana quiero predicar sobre cosas que a Jonás se le olvidó, y quisiera predicar en esta mañana sobre
este tema. Excelente, aquí estamos listos para escucharlo, pastor, adelante. Gracias, hermano, gracias. Bueno, Dios les bendiga a cada uno que nos está escuchando esta mañana en diferentes lugares. Un saludo a todos los que madrugan junto con el gallo para poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, no es solamente en este programa, pero también la hora pasada con el hermano que acaba de predicar, hermano Rivas, y bueno, gracias a Dios por todas las bendiciones. Esta mañana quisiera ir al libro de Jonás, Jonás capítulo 1, y no vamos a leer todo el capítulo esta mañana para poder salvar algunos minutos de la radio, pero sí quisiera traer su atención ahí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora, quiero que note, por favor, todos hemos escuchado en alguna ocasión, o más de una ocasión, hemos escuchado la historia de Jonás. Esta mañana yo cantaba aquel coro de niños que aprendimos desde que éramos pequeños. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y recordaba el canto, y bueno, yo creo todos hemos escuchado sobre Jonás. Este Jonás desobedeció a Jehová. Jehová le ha dicho en el versículo 1, dice, fue palabra de Jehová. No fue palabra de otra persona, fue palabra de Jehová. Y en el versículo 2 dice, levántate. Esto habla de prontitud, le está diciendo, levántate. Hay una urgencia, Jonás, necesito que te levantes. Y el Señor lo está enviando porque hay un mensaje urgente para la ciudad de Nínive. Un mensaje de arrepentimiento para ese pueblo pagano. Nínive era una ciudad grande, una ciudad muy rica y una ciudad próspera. Y Dios ha mandado a su profeta ahí. No solamente lo ha mandado allí por amor a los de Nínive, pero también lo ha mandado allí por vergüenza al mismo pueblo de Israel. Vergüenza porque el pueblo de Israel, que conocía a Jehová, que sabía quién era Jehová, se han apartado de Jehová. Y Nínive, siendo un pueblo pagano, al escuchar el mensaje se arrepintieron de su pecado y de su manera de vivir y cambiaron su estilo de vida. Y el pueblo de Israel, conociendo a Dios, no ha querido nada con Dios. Dios le dice, levántate. Pero Jonás decidió desobedecer a Dios. En el versículo 3 de nuestro capítulo 1 de Jonás, dice, y Jonás se levantó. Bueno, obedeció la primera parte. El Señor le dice, levántate, y él se levantó. Pero él le dice, ve a Nínive. Y él huyó. Él huyó de la presencia de Jehová a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis. Entonces, podemos mirar algunas cosas
en esta mañana. Como dije hace un momento, el tema de esta mañana es cosas que a Jonás se le olvidaron. Muchas veces nosotros ponemos en el olvido algunas cosas. ¿Sabe, hermanos? Yo he predicado a través de México en muchos campamentos de jóvenes, en muchos campamentos. Me encanta predicar en los campamentos, me gusta predicar en los campamentos. Y cada año Dios me da la oportunidad para poder predicar en algunos de estos campamentos. Y qué precioso es poder predicar la palabra de Dios y poder mirar jóvenes venir. Yo he estado en campamentos donde las invitaciones han durado hasta 2 horas, la pura invitación. Y mirando jóvenes rendir su vida para servir al Señor y diciéndole al Señor, aquí estoy para servirte, dejando su carrera a un lado, dejando sus planes a un lado y decidiendo servir al Señor. Pero se acaba el campamento. Regresan a su iglesia. Algunos jóvenes le echan la culpa a su pastor local que no les puso cuidado. Algunos jóvenes le echan la culpa a sus padres, que sus padres no les apoyaron. Algunos jóvenes le echan la culpa a su carrera. Algunos jóvenes le echan la culpa a las cosas económicas, que no había con qué poder ir y estudiar y prepararse. Pero la verdad es que hay unas cosas que ellos se les olvidó. Y en esta hora yo quiero predicar, no solamente los jóvenes, no crea que la tengo contra los jóvenes, pero también he estado en muchas campañas de avivamiento. Hemos estado en conferencias misioneras y hemos visto al pueblo de Dios pasar al altar, rendir su vida, decirle al Señor, aquí estamos, queremos servirte, pero luego hay cosas que se les ha olvidado. Permíteme esta mañana poder predicarle de algunas cosas que a Jonás se le olvidó. Número uno, a Jonás se le olvidó que de Dios no se puede huir. Mire lo que dice versículo 3. Y Jonás se levantó. No se levantó para obedecer al Señor, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó para poder huir de la misma presencia de Dios. El Señor le dice, levántate. Él se levantó, pero su propósito era otro. Dice el texto, para huir de la presencia de Dios, a Tarsis. No sabemos por qué escogió Tarsis. Probablemente tenía familiares allá, o quería poner un mar en medio. Él descendió a Jope, halló un navío que partía para ir a Tarsis. Jope era un puerto muy importante en esos tiempos. Y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Él está tratando de huir de la presencia de Dios. Pero a Jonás se le olvidó. Jonás ignoraba la verdad de Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me huiré? ¿A dónde me huiré de tu presencia? A él se le ha olvidado que no podemos
apartarnos. Dice Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo sabemos en la cabeza, pero por nuestra desobediencia lo sacamos del corazón. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 8, tenemos la historia de Adán y Eva. Dice que ellos oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oh, Adán y Eva también cometieron el error, pensando que podían esconderse de Dios. Jeremías 23, 24, ¿ocultarás si alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? No hinchó yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Oh Dios, llena el cielo y la tierra. Oh, cómo me da tristeza el poder mirar a tantos tratando de esconderse de Dios. Este Jonás trató de huir de la presencia de Dios y dice descendió. Esta palabra descendió habla de un desánimo, habla de declinar hacia abajo, después de haber estado caminando con Dios, después de haber mirado la mano de Dios, después de haber experimentado la presencia de Dios. Como decía hace momento en aquellos campamentos, el poder mirar y escuchar los mensajes, estar en los cantos, sentir la presencia de Dios en medio de la invitación. Luego llegan a casa y descienden. Lo primero que hacen, dejan de ir al culto. No le hablan a los hermanos. Y poco a poco empiezan a alejarse hasta llegar a Tarsis. Tarsis allá en España. Lo más lejos al oeste que se puede llegar. Este Jonás ha tratado de alejarse de Dios. Pero mi hermano joven, quizás Dios te ha estado llamando y Dios ha tratado contigo. Y Dios tiene un lugar especial, un Nínive, para que tú puedas ir y servir al Señor. Pero todavía estás tratando de esconderte de Dios. Hay algunos que están sirviendo a Dios, pero no en el Nínive donde Dios los ha puesto. Hay algunos que Dios los ha llamado a un lugar específico y todavía están sirviendo al Señor. No se han alejado de Dios, pero no han llegado a Nínive. Dios los ha llamado para una tarea especial y están haciendo otra tarea. Yo platicaba con un hermano hace tiempo y él estaba sirviendo en una escuela cristiana. Y él me dijo, hermano, es que Dios me llamó hace años para ser evangelista. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y trató de trabajar en esa escuela. Y trataba de dar lo mejor de él en esa escuela, pero su llamado no era trabajar en una escuela.
Dios le había llamado para ser evangelista. O no trates de esconderte de Dios. Hay algunos que tratan de esconderse sirviendo al Señor y tratando de calmar su conciencia. Bueno, de perdido, no estoy en el mundo, no estoy sirviendo apartado de Dios, estoy sirviéndole, sí, pero no le estás obedeciendo. Jonás, ve a Nínive. Quizás Jonás tenía en su mente empezar una misioncita ya en Tarsis. Y yo creo en Tarsis había necesidad, pero no era el llamado de Dios. Y él trató de alejarse al oeste, a donde se oculta el sol, tratando de alejarse lo más y lo más posible. Cosas que a Jonás se le olvidaron. La primera cosa que a él se le olvidó, que no se puede huir de Dios. Número 2, a Jonás se le olvidó, sin Dios tú pagas la cuenta. Sin Dios tú pagas la cuenta. Mire lo que dice en el versículo 3, aquí en Jonás capítulo 1, y mire lo que dice versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis. Y quiero que note, dice, y pagando su pasaje, entró en él. Pagando su pasaje. Una de las cosas que tantos se desaniman es por la cuestión económica. Déjeme usar un dicho mexicano. Muchos dicen, ¿con qué ojos divino tuerto? ¿Cómo le voy a hacer? Sí, Dios me ha llamado, pero ¿cómo le voy a hacer? Y se meten a trabajar. Y tratan de poder abrirse paso en una carrera para poder tener todo lo necesario financieramente. Yo quiero que me escuche esta mañana. Quiero que me escuche, por favor. Escúcheme, por favor. Escúcheme. Le está hablando un hermano. Yo soy gringo, gabacho y bolillo. Soy los tres. Yo llegué aquí a México cuando tenía solamente 2 meses de nacido. Mi papá era diferente que otros misioneros. Él nos crió como mexicanos. No teníamos los lujos que otros hijos de misioneros tenían. Nosotros crecimos en un rancho. Crecimos amando a los mexicanos. Papá no era de los misioneros que iban a Estados Unidos para poder estar levantando sostén cada 4 años y poder durar. Papá nos enseñó a vivir por fe. Y yo aprendí desde niño que Dios provee y Dios suple nuestras necesidades. Yo he escuchado hermanos tras hermanos decirme, hermano David, ¿y por qué no se va a Estados Unidos un tiempo? ¿Por qué no va y trata de ir y levantar un mejor sostén? O déjeme decirle que yo he visto la mano de Dios como Dios ha provisto. Cuando el hombre se trata de apartar de Dios, él tiene que pagar su propio pasaje. El otro día yo escuchaba el testimonio de un hermano aquí en Ciudad Victoria, pastor.
empezando una misión. Su iglesia local allá en Monterrey no le apoyó. Él estaba tratando de poder construir un templecito aquí en Ciudad Victoria y su iglesia le dijo que no podían apoyarle. El hermano vendió un terreno, el hermano vendió una moto, el hermano vendió otras cosas para poder sacar el pasaje, para irse a Estados Unidos, poder trabajar para poder construir un templo aquí en Ciudad Victoria. Y yo pensaba al escuchar ese testimonio, si él hubiera vendido todo eso y usado ese dinero para construir en lugar de irse a Estados Unidos, ¿no cree que era mejor? ¿No cree que el Dios de México es el mismo Dios de Estados Unidos? Pero muchas veces tratamos de huir. Y cuando la persona deja de confiar en Dios y trata de huir, siempre terminará pagando el pasaje. Cuando Dios envía, Él provee y suple cada uno de nuestras necesidades. Pero cuando Él decide desobedecer a Jehová, Él tiene que pagar su propia cuenta. El desánimo cuesta y cuesta caro. Número 3. Estoy hablando esta mañana cosas que a Jonás se le olvidaron. Número 1. Jonás se le olvidó que no se puede huir de Dios. Jonás se le ha olvidado que de Dios no se puede huir. Dijimos número 2. Jonás también se le olvidó que sin Dios tú pagas la cuenta. Y número 3. A Jonás se le ha olvidado. Quiero que note conmigo versículos 4 al versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar. Jonás está tratando de huir de Dios, pero se olvidó que Jehová también está en la mar. Y Jehová hizo levantar un viento en la mar. E hízose una gran tempestad en la mar, que pensóse que se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: hebreo soy, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron y dijéronle: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía delante de Jehová, porque se lo había aclarado. Escúcheme, por favor.
Escúchame por favor esta mañana. Escúcheme por favor. Algo que a Jonás se le olvidó. Él se le olvidó que de Dios no se puede huir. A él se le olvidó que sin Dios tú pagas la cuenta. Pero número 3, a él se le olvidó que en tus decisiones involucras también a otros. Jonás está huyendo de Dios. Se sube al barco para huir de Dios. Pero como dije hace un momento, Dios estaba en medio de la mar. Y Dios envió un viento en la mar. Jonás está dormido. Y por culpa de él, los marineros y pasajeros que están en el barco, la vida de ellos también está en peligro. Quiero que vea la escena. Estos marineros no es la primera vez que cruzan la mar. No es la primera vez que se habían enfrentado a una tempestad. Pero quiero que miren su mente, por favor. Vea esa barca incontrolable. Esos marineros expertos están tratando a toda costa de poder hacer que la nave pudiera llegar al final. Pero dice en el versículo 4 que era tanto la tempestad que parecía que la nave se rompía. No solamente los marineros y los pasajeros estaban en peligro, pero dice que ellos aventaron al mar sus mismos enseres. Ellos echaron en la mar todo lo que tenían, tratando de salvar la nave. No solamente estaban perdiendo su vida, pero perdieron todas sus pertenencias. ¿Por qué? Por culpa de un terco que está tratando de huir de Dios. ¿Puede recordar una historia allá en el libro de Josué de un hombre llamado Acán? Este Acán se ha robado la barra de oro, el manto babilónico, ha llegado hasta su tienda, lo ha escondido para que nadie se dé cuenta. No solamente lo descubrieron a él, pero lo sacaron a él, sacaron su familia, sacaron sus animales. Yo predicaba un mensaje hace tiempo. ¿Qué culpa tiene el burro? Hasta el burro de Achán apedrearon. ¿Por qué sigues huyendo de Dios? No solamente él, sino todos los que le rodeaban. En la misma guerra de Ai, muchos israelitas perdieron su vida porque Acán había escondido su pecado en su tienda. Escúcheme por favor, escúcheme por favor. Cosas
Jonás no sabía que a Jonás se le había olvidado. Se le olvidó que no se puede huir de Dios. Se le olvidó que sin Dios tú pagas la cuenta. Se le olvidó que en tus decisiones involucras también a otros. Pero luego, número 4, a Jonás se le olvidó que es más fácil pedir perdón. Mire conmigo, por favor, aquí en el libro de Jonás. En el versículo 9, Él les dice quién es. Él les dice que Él teme a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo mar y tierra. Aquellos hombres tuvieron miedo, porque habían entendido que Él huía de Jehová. Y le dijeron, versículo 11, ¿qué te haremos para que la mar se nos aquiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Y él les respondió, tomadme, echadme en la mar, y la mar te os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en la mar, y la mar se quietó de su furia. Jonás reconocía que él había pecado contra Dios. Era mucho más fácil haber doblado su rodilla ahí en aquella barca, pedirle perdón a Dios, pero todavía, en lugar de quebrantar su corazón, trató de quitarse la vida. Écheme la mar. La vida no tiene sentido. Y trató de tomar el asunto en sus propias manos y seguirse alejando de Dios. Puedo recordar la historia de un joven allí en nuestra iglesia donde yo pastoreaba en Río Grande. Dios había llamado a este muchacho para servir al Señor. Pero este muchacho estaba huyendo del Señor. Ese día este muchacho se fue con sus amigos a jugar baraja. Llevaba dinero en sus bolsas y malgastó todo su dinero. Cuando venía de regreso, sintiéndose defraudado, en su camionetita se atravesó enfrente de un tortón, tratando de quitarse la vida. Ese camión, ese tractocamión, lo arrastró a él y su camioneta hasta un canalito. La camionetita en el que él iba se hizo como acordeón, bien chiquito. Pero a este muchacho
no le pasó nada. Me avisaron. Él estaba detenido en los separos de tránsito. Yo fui a los separos para hablar con este muchacho. Y él me dice, pastor, nada me sale bien. Pastor, traté de quitar mi propia vida y ni aún así me pasó bien. Yo platicaba con este joven, oraba con este joven, y este joven rindió su vida para el Señor. Pidió perdón ahí en esos separos. Hoy él es pastor en un pueblito llamado Yagualica, Jalisco. Es que es mucho más fácil si solamente se pidiera perdón. Jonás trató de buscar la salida a sus propios problemas. El Señor le dijo, levántate, ve a Nínive. Y él dijo, no. Yo tengo mis planes. Yo sé cómo le voy a hacer. Olvidándole que de Dios no se puede huir. Olvidándose que sin Dios pagas tu propio pasaje. Olvidándose que en sus decisiones involucró a muchas personas. Y se olvidó que es mucho más sencillo pedir perdón. Y en esta mañana, al estar escuchando este mensaje, o más tardecita al estar escuchando, levántese. El Señor te espera. Regrese al Señor. No trates de dormir con el pez. Regrese al Señor. Cosas que a Jonás se le olvidaron. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por dejarnos estar por un momento aquí en tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Y no más que tu palabra pueda tener cabida en los corazones de los radios escuchas en esta mañana. Te doy gracias y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Amén, pastor. Qué tremendo mensaje. Cosas que a Jonás se le olvidaron. Y bueno, pastor, no sé si tenga un saludo que enviar antes de despedir su participación. Pues, hermano, nomás, como siempre, saludos a todos los hermanos que nos escuchan. Recuerdo siempre unos hermanos de Wisconsin mandándonos saludos, los hermanos ahí en Baytown, Texas, el hermano que está al frente de este programa. Y pues gracias, hermano, una vez más por la oportunidad de permitirnos participar, y estén orando por favor por mí. Esta semana estoy con las terapias, esta tarde me toca otra terapia, y pues ahí vamos despacito, nomás que Dios nos siga dando la fortaleza y que Él nos guíe en las decisiones que tenemos que tomar. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Claro que sí, pastor. Cuídense mucho y estaremos orando por su salud. Que Dios le bendiga. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Vamos con este canto y ahorita despedimos el canto del gallo. Estás escuchando el canto del gallo. El canto del gallo, de 6 a 9 de la mañana. A pesar de las tormentas,
Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Ok, hermanos, y con esto nos despedimos este día del programa. Espero haya sido de bendición. Y bueno, saludos a todos los que nos escucharon esta mañana. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Saludos a nuestro hermano Celso, a nuestra hermana Marilena, hermano Pastor Roberto Armendáriz y todos los que nos están escuchando. Queremos comentarles que ya se logró lo de la meta de la radio. Bueno, hubo gente que prometió, aún muchos no me lo, pero técnicamente, si la gente cumple con lo que prometió, ya se logró lo de la antena FM de Río Verde. Pronto seremos la primera frecuencia 24 horas en FM en el país de México. 24 horas, imagínense más. 250 watts de potencia, llegando a 45 kilómetros en la redonda. Y esto es muy emocionante, hermanos. Gracias por sus oraciones. Que Dios les bendiga. Y bueno, nos despedimos, hermanos, esta mañana del Canto del Gallo. Pido de sus oraciones por la Casa de Rescate Adulam. Fíjense, se los quiero comentar rápido. Todo este año pasado vimos la mano de Dios y ahorita estamos siendo probados, estamos siendo probados en un área de Adulam muy fuerte que es la provisión. De hecho, la semana pasada no tuvimos comedor, hermanos, porque no hubo realmente para darle a la gente. Y bueno, solo les pido que oren, que el espíritu de darle a la gente no se apague. Y bueno, hermanos, en esta área ahorita estamos siendo probados, ¿verdad? Y Dios sabe y Dios tiene el control de todo, pero les pido que oren mucho y no se olviden de la Casa de Rescate Adulam. Que Dios les bendiga, nos despedimos y nos escuchamos mañana aquí en el Canto del Gallo. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Necesito que me des mi Salvador. refugio que me das en esta soledad.